¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola, ¿cómo están? Llegamos al episodio número 44 del podcast, muy cerca de los 50, estamos ya, creo que se va a venir fiesta, Ya cuando lleguemos al episodio 50 se viene la primera fiesta de temporada de relámpagos. En este episodio me di como un lujazo que fue charlar con el escritor y ahora artista visual Washington Cucurto, un artista multifacético. Nos juntamos a charlar en un bar notable de Buenos Aires, por eso van a escuchar que hay un poco bastante de ruido ambiente, de gente conversando, tacitas y demás. Sepan disculpar, espero que igualmente se escuche bien y que lo disfruten, porque yo lo disfruté muchísimo. Esta conversación donde nos involucramos mucho más en esta nueva faceta y la exposición que tiene en este momento Cucurto en la Galería Sendros. Los invito a escucharlo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos. Esta vez estamos con un invitado que probablemente les suene más de otro rubro que las artes visuales, pero ahora está como cada vez más incorporándose en este mundillo. Estamos con Washington Cucurto. Hola Washington, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, acá contento. Ante todo quería preguntarte sobre tu nombre, porque antes usabas para firmar los libros todo este nombre completo de Washington Cucurto, ahora estás firmando más como Cucurto, entonces no sé cómo decirte, cómo te llaman en general. No, todo el mundo me dice Cucurto. Mi nombre real es Norberto Santiago Vega. Yo cuando comienzo a escribir, yo no provengo del mundo de los libros. Cuando comienzo a escribir, que era un mundo nuevo para mí, me junté con unos escritores y ellos me empezaron a decir Cucurto, y después me pusieron Washington, porque como soy morocho y Washington es un nombre de morochos uruguayos, entonces como que era un chiste, Washington. Y Cucurto me pusieron porque yo decía mucho, yo no curto para este lado, yo no curto esa onda, yo no curto ese bar. Y una vez me trabuqué y dije, yo no Cucurto. Y se empezaron a reír y a señalarme y me decían Cucurto. Entonces al otro día ya todos me decían Cucurto, ¿qué hace Cucurto? ¿Cómo anda Cucurto? Y yo decía, no me llamen Cucurto, mi nombre es Santiago. No, vos sos Cucurto. Bueno. Y un día voy a la casa de estos amigos y me habían armado un librito hogareño, artesanal, con unos primeros poemas, y le habían puesto Washington Cucurto. Y yo le dije, che, pero mi nombre es Santiago Vega. No, vos sos Cucurto. Y el librito empezó a circular así. Y bueno, ahí quedó el seudónimo. ¿Te lo apropiaste? Al final te amigaste con el sí, porque ya todo el mundo me decía y tenía que estar peleando con todo el mundo y dije, no, basta. Además que cuando saqué mi segundo libro, La máquina de hacer paraguayitos, el editor me dice, ¿qué le ponemos? ¿Santiago Vega o Cucurto? Me dice, pero mirá que Cucurto está muy bueno, suena mejor. Y me dice, bueno, ponle Cucurto. Es más original. Y ahí quedó. Bueno, inauguraste ahora hace un par de semanas tu segunda muestra individual en la Galería Sendros, en el barrio de La Boca, y yo tenía muchas ganas de hablar con vos porque me genera admiración la gente así como tan temeraria, que no teme enfrentarse a nuevos desafíos, que estando seguro ya en un rubro, teniendo un nombre, siendo reconocido,
de repente abrís una puerta nueva, te metés en otro mundo donde de alguna forma es como que tenés que pagar derecho de piso, involucrarte con nueva gente, pasar por procesos de legitimación que ya pasaste en tu campo originario literario. Pero es como que el deseo fue más fuerte para vos. Mira, básicamente siempre para mí el mundo del conocimiento, de las artes, de la literatura fue siempre una aventura, porque bueno, es algo que me llegó en la vida y pude disfrutarlo, ¿no? Siempre de una manera como alternativa o como de costado también. Como yo no vengo de familia letrada, entonces no tenía ninguna presión y podía disfrutar lo que hacía. Y así me pasó con la literatura, disfrutaba y siempre me pareció algo para disfrutar, siempre fue como un sueño, como te digo, una aventura. Y la pintura está muy relacionada con la literatura, es prácticamente siempre lo mismo. Yo no lo diferencio mucho entre escribir, pintar, dibujar, escribir a mano, editar libros. Para mí es como todo lo mismo, una manera de ser y también de vivir. Está muy relacionado con mi vida cotidiana. Nunca tuve como un espacio donde yo iba a escribir o pintar, sino que todo sucedía a la vez, mientras yo trabajaba, mientras criaba a mis hijos, mientras hacía la comida, mientras los llevaba al colegio, estaba todo incorporado. No era que yo cortaba y podía escribir o podía pintar, lo hacía todo a la vez ahí. Entonces toda esa mezcla, toda esa cosa vertiginosa, así pude escribir los poemas, los cuentos, las novelas, todo así, a ese ritmo. Y siempre lo hice de la misma manera. Entonces cuando después empecé a hacer dibujitos o a pegar papelitos, era como más de lo mismo. Empecé en unos cuadernos pegando, como yo no dibujaba, pegaba figuritas que recortaba de las palabras de las revistas y las pegaba, armaba algo y abajo escribía 2 o 3 versos o a veces solo una frase y escribía poemas en los cuadernos. Entonces iba completando los cuadernos con poemas y con estos objetos visuales, así le llamaba. Y bueno, después empecé como a hacer pequeños dibujos muy simples, empecé como a hacer las historietas. Es decir, bueno, yo tenía muchas historias para contar, pero no tenía quería hacer historietas, pero no tenía como la facilidad del dibujo. Entonces, ¿cómo hago una historieta si no sé dibujar? Entonces empecé a la imagen la empecé a sacar, a apropiarla de revistas, empecé a calcar, empecé a buscarle la forma, a darle una imagen a lo que iba al guión de la historieta. Entonces ahí me di cuenta que no necesitaba pintar o dibujar para hacer las historietas. Y caíste en el momento preciso de la historia del arte donde tampoco ya es un requisito fundamental tener ni esa técnica. Bueno, sí, habilitado. Sí, está habilitado, pero tampoco tanto, ¿no? No, yo creo que la técnica es importante. Todo creo que es importante. Uno tiene que ser o por lo menos yo me siento como una esponja que absorbo de todos lados. Y para mí todo es importante y a todo me gusta. Soy bastante quizás ingenuo a pesar de mi edad. Y de pronto no tengo mucho sentido crítico, me gustan muchas cosas distintas. No soy muy exigente, todo me ilusiona, de alguna manera le creo. Entonces eso me genera una libertad. Que es algo creo que es natural de mi personalidad, que lo tengo porque es algo que tengo, no sé, que nací así, no sé. Y entonces eso me permite como tomar de un montón de lugares. Y por eso te digo, la técnica, claro, es importante. Todo es importante, no hay que despreciar nada. Todo es materia de reelaboración, de repensamiento, de reescritura, de lo que fuera. Todo el mundo estamos contaminados y hay que utilizar todo. Todo es valioso y todo está bueno. Y también la técnica uno la va creando. Es decir, cada uno escribe como es, como puede, claro. Y lo más lindo es crear tu propia técnica. No tanto que otro te diga la técnica que usan todos y apropiarla. La podés apropiar, pero vos tenés que incorporar tu propio sentimiento, ¿no? Tu propio ser.
porque si no terminas pintando como un académico. Sí, copiando lo que hacen otros. Claro, Bueno. la copia también es algo que está bueno, pero bueno, uno tiene que distorsionarlo. Tiene que utilizar todo y darle valor a todo, pero la apropiación está bien, pero uno tiene que incorporar su mirada, lo que uno es, lo que uno piensa, lo que uno siente. ¿Y cómo se dio el paso de estar tranquilo en tu casa haciendo estas historietas o estos primeros collages a exhibirlos públicamente? ¿Alguien te invitó o vos te dio ganas ya de empezar a compartirlo con la gente? No, empecé como te digo, en mi tarea de escritor y escribía en los cuadernos y hacía dibujos y después empecé a hacer historietas, escribía los guiones en máquina de escribir, las recortaba y los pegaba arriba de la página y abajo hacía unos dibujos, a veces calcaba, a veces copiaba algo, alguna cara, algo, iba armando y así estuve un tiempo y después viajé, me dieron una beca. En el 2015 viajé a Francia y compartí el cuarto, el piso con otro escritor. Y bueno, yo dije, bueno, no voy a hacer lo mismo. Y yo ya tenía unos pinceles, unos crayones y empecé a dibujar. Y no escribí nada, solo pinté y dibujé. Y utilizaba los carteles de las calles, que eran re lindos, con colores fluos, eran grandes y empezaba a dibujar ahí. Y ahí comencé. Y también vi en la universidad, en la biblioteca, me acuerdo que estaba con Pedro Mairal y él me trajo un día de la biblioteca los diarios de Frida Kahlo y me encantó. Y yo dije, pero yo puedo hacer cosas así. Y eran dibujos simples, muy lindos, y bueno, empecé así, medio inspirado por ese libro y bueno, empecé ahí realmente comencé como a hacer cosas en papeles grandes. Antes era todo cuaderno, cosas chicas, pero después ya empecé a usar ya témperas, acrílicos. ¿Y a exhibirlos en público? Después vine acá y los pude exhibir. Comencé a exhibirlos en distintos lugares. Después hice una muestra acá también en un departamento muy chiquito de un ambiente acá frente al obelisco en la calle Cerrito de Martín Jambí y ahí armamos una muestra con todos mis dibujos, mis pinturas, los papeles y estuvo un año la muestra. Estuvo bueno. ¿Un año? Un año entero la tuvo, porque era donde él vivía. Y convivió con las pinturas un año. ¿Y cómo te recibieron en el mundo del arte? Que a veces es bastante sectario, es muy endogámico, entra alguien nuevo y es escaneado por todos lados. No sé, porque yo soy nuevo y no tengo mucha gente con la que me relaciono. No conozco así pintores, muy poco realmente. Estoy ahora yendo a galerías. Yo antes nunca iba a galerías, ni miraba videos de obras por internet, ni miraba nada de arte, ni me gustaba ni Picasso, ni nada. Nada de eso me llamaba la atención. Nunca en mi vida me llamó nada de eso la atención, ni dibujar, ni nada. Ni siquiera cuando dibujaba con mis hijos, que lo hacía porque a ellos les gustaba, pero a mí nunca me interesó, ni la pintura, ni el dibujo, ni nada. Para mí siempre era la literatura. Wow, qué increíble entonces que se te despertó. Incluso yo con Eloísa Cartonera estuve con pintores, Fernanda Laguna, Javier Barilaro, y conocí a Nahuel Vecino, a Vicente Grondona, pero nunca me interesaba lo que eso, no me gustaba. Siempre yo quería leer y escribir, leer y escribir. Y bueno, después como que con los años, los cuadernos, empecé a pegar cosas. Y después no sé, empecé. Y también me empezó a gustar porque veía que era algo nuevo para mí, que me sentía como un adolescente, joven, me gustaba, ¿no? Y me gustaba eso también, descubrir algo nuevo. Y bueno, después, por eso lo hacía también. Y también notaba que tenía facilidad, ¿no? De pronto si hubiese sido complicado, en lo que yo tenía que estudiar o concentrarme mucho, elaborar mucho, no lo hubiese podido hacer. Era algo que estaba muy fácil para mí. Y encontraste la forma también de entrelazar las dos partes, porque por lo menos una de las primeras series que yo vi eran retratos de escritores. Sí. Y también, como mencionabas antes, incorporás mucho texto en las obras.
Sí. fragmentos o frases que tomás de otros lugares o escritas por vos, o Sí. incluso de recortes de diario que se llegan a ver, de Sí. titulares. Sí, un poco el lenguaje, la palabra. Sí, creo que la verdadera materia sigue siendo la palabra y no tanto el dibujo u otra cosa, o la pintura. Yo me siento, en realidad es todo un proceso, es como parte de lo mismo, porque yo hago lo mismo que cuando escribía, solo que en vez de escribir agarro un pincel y pego cosas, pero siempre el sistema, el procedimiento es el mismo. Bueno, pero por No es que ejemplo, inventé algo distinto y lo hice, sino que siempre estuve haciendo lo mismo. con resultados diversos. Y ahora estás en un taller que es mítico ya en el arte, que es BCM, en el barrio de Once, que ya han pasado, creo que 2 generaciones importantes de artistas por este espacio. Sí. ¿Y cómo te sentís en ese? O sea, imagino que el mundo de la escritura es mucho más solitario y tranquilo, y acá es como un espacio más comunitario, con gente que va y viene. Tiene un montón de pisos ese edificio, siempre... Bueno, Nada. en realidad yo soy, como te dije, soy nuevo en todo este mundo de las artes plásticas o visuales, no sé. Entonces no conozco tanta gente, lo conozco más de la literatura. Y sé la historia de BCM, porque como estoy ahí, me la contaron. Y bueno, sí, es un lugar que es lindo y está hace mucho tiempo ahí en el barrio de Once. Pero yo creo que la literatura es como más... es más comunitaria, ¿no? Es como que vos, como la literatura, bueno, todos mis amigos son escritores, poetas, editores. Siempre trabajé en grupo, leyendo las cosas de otro, pasándole a otro que lea, o escribiendo juntos, o editando juntos, ¿no? La literatura es como un lugar muy grupal. La pintura, al contrario, lo veo más cerrado, más solitario, porque bueno, uno tiene que estar en un taller pintando, ¿no? Y a veces pasa muchas horas solo en una tela, en 2 telas. Es más, necesita tal vez más concentración. Y aparte está el aspecto físico, es más físico, más material, hay materiales. Vos, mal que bien, con una computadora o un lápiz y una virome y un cuaderno, escribís un cuento, unas novelas, una serie de poemas. En la pintura hay más materiales y tenés que tener como más fuerza corporal, ¿no? Tenés que estar horas parado, te duelen los hombros. Y aparte, a diferencia de la literatura, la pintura no corta. Quiero decir que la pintura sigue funcionando en la cabeza. Es mucho más mental que la literatura. Vos podés escribir todo el día, pero en un momento cortás, te vas a jugar al fútbol, o vas al cine, o llevas a tus hijos al colegio, lo que sí se corta. En cambio, la pintura no corta nunca. Vos estás durmiendo y la pintura sigue en tu cabeza. Te despertás al otro día y sigue en la cabeza. No corta nunca. Sí. Eso me resulta muy agresivo a veces. Porque no quiero estar todo el día pensando en eso. Eso es muy Pero todavía no difícil aprendí de- a manejarlo. No sé si en algún momento se aprende. Creo que eso es muy difícil de entender para la gente que no pertenece al mundo del arte o que tiene un trabajo por ahí al que se puede desapegar más fácilmente así de oficina y sale a las 5 y su cabeza se va a otro mundo. Creo que Claro. cuando estás en el mundo del arte eso no corta nunca. No corta nunca. Es lo que no me gusta mucho. Y ahora la muestra que acabas de inaugurar se llama El Viejo y el Mar. Está vinculada con el libro de Hemingway que tengo que reconocer que nunca había leído nada de él, era como un gran pendiente que tenía. Sí. Y leí la novela después de haber pasado por tu muestra el día de la inauguración. Y bueno, estimo que debe haber sido un libro de un autor muy importante para vos, para que sea el puntapié inicial para un proyecto tan grande de obras, dibujos, y que dé como resultado una muestra. Yo creo que el gran tema es la literatura, siempre. Porque bueno, vengo del mundo de los libros y es lo que...
incorporo a la pintura los personajes de los libros, lo que tomo de los libros, algunas cosas de la ciudad, de la vida real, pero básicamente son mis ídolos literarios: Reinaldo Arenas, Lezama Lima, Hemingway, Eva Perón, Alfonsina Storni. Siempre trabajo sobre las épocas, sobre la vida de esos personajes, que son la gente que yo leí, que son como mi familia. Entonces, como está retratando a mi familia. Y Hemingway también es una figura muy importante porque es un escritor que tuvo mucha influencia a nivel mundial. De alguna manera era la imagen de Estados Unidos ante el mundo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial fue muy importante, antes también fue a la guerra, entonces era como el superhombre, ¿no? El superhéroe, el cazador, el pescador, el mujeriego, ¿no? El valiente, el luchador, era todo el amigo de Fidel Castro, era como el superhéroe americano, y además escribía, ¿no? Bueno. Y el viejo, en cambio, es una persona, es un pescador pobre, solitario, que lucha con una bestia en medio del mar, es decir, un anciano luchando con todo el poder de la naturaleza en medio del mar, y es como un sinónimo o un homenaje a la lucha. Es como que uno tiene que luchar siempre en la vida, que lo más importante es la lucha, no importa nada más, ni la edad, ni el momento, nada, solo la lucha, que solo la vida puede estar cargada de algo realmente intenso en la lucha. Porque bueno, ese viejo lucha tiene una lucha a muerte con el pescado, ¿no? Con el pez. Y el pez finalmente le gana, y cuando lo va llevando, el pez empieza a sangrar y se lo comen todos los otros peces y llega al muelle sin nada, ¿no? Pero bueno, él luchó, ¿no? A pesar de ser viejo, a pesar de ser pobre, a pesar de todas sus dificultades, él como que siempre... Eso me gustaba, ese relato, por eso lo pinté al viejo, porque me parece que es algo que nos representa mucho, a mucha gente, ¿no? Del viejo son un montón de gente que trabaja día a día, que cobran re mal, que son discriminados, ¿no? Que tienen una mala vida. Hoy veía en el noticiero cómo la gente viajaba en el tren, todos apretados, ¿no? Y bueno, eso es una lucha constante contra la ciudad, contra la época, contra la sociedad, ¿no? Y bueno, todavía hay luchadores contra la sociedad. Entonces por eso yo lo relaciono mucho al viejo con mucha gente, es como un personaje universal. Sí, esta situación, no sé, yo lo que pensaba mucho cuando leía, es que ya la fuerza no le da y no puede dejar de trabajar porque si no, no come. Y hay como tanta gente cotidianamente en esa situación que aún jubilándose tiene que seguir trabajando más allá de sus fuerzas para poder sobrevivir. Y acá estas pinturas son, bueno, en la muestra anterior que hiciste en el 2020, que esa no llegué a verla, la vi solo por fotos, era muy pandémica la primera muestra, son obras como muy cargadas, hay mucha información en tus pinturas, muchas imágenes, muchos textos, fragmentos tomados de otros lados, y tus montajes también son un poco así, son abrumadores. Casi instalativos, es como para una persona que viene del mundo de artes visuales, ¿no? Que hablábamos antes, es muy contrastante porque en general está la regla, bueno, las obras van separadas, espacio, y acá es una cantidad de información que se te viene encima que es impresionante. Y no sé, yo encontré ahí un pequeño paralelismo. Yo debo haber leído un 5% de lo que vos escribiste, que ya publicaste cualquier cantidad de cosas, pero siento que ahí hay algo también en sintonía, porque siempre hay mucho estímulo en tus escenas, siempre están pasando muchas cosas en simultáneo, la música, el baile, gente desarrollando distintas escenas, ningún personaje está tranquilo en su casa, siempre hay un poco de caos alrededor, música, y creo que eso también lo llevas un poco a cómo saturás las imágenes de información. Sí, es como algo barroco. Sí, la verdad que como que, bueno, es una forma de ya la información que hay en los papeles, en las cosas que están reutilizadas, que uno vuelve a utilizar, ya viene con una carga de información grande.
Y aparte yo no trato mucho de cubrir, o por lo general yo creo que el error o el defecto no hay que taparlo en la vida y en el arte, sino que hay que convivir con el error y con el defecto y con las equivocaciones, porque son parte de la vida y de la persona. Entonces en el arte a veces cuando me sale un brazo mal o escribo muchas cosas no las tapo, no trato de limpiar, sino que trato de convivir con eso, porque eso también es un registro de algo, de la vida, de la mente, de un instante. Entonces por eso quizás a veces son muy, muy caóticas, porque no encuentran como el equilibrio, porque está llena como de defectos y de errores, que para mí los errores son lindos y los defectos me encantan. Quizás si las tapara, las emprolijara más, haría mejor las cosas, entonces serían más límpidas, más transparentes. Pero bueno, me perdería de todo lo demás. Menos auténtico también. Sí, yo trato de eso, un poco, y además que cuando uno está haciendo las cosas hay mucho de la cosa instantánea, del equívoco, porque bueno, uno está haciendo ahí, se mezcla un color, le pasaste el pincel y se mezcló un color con otro y sale un color verde, y estabas haciendo una cara y te salió mal y queda deformada, ¿no? Entonces o se mancha, entonces todo eso es parte del hacer también. No, a mí no me gusta taparlo. Entonces por eso se ve un poco caótico. ¿Y hasta cuándo se puede visitar la muestra? Hasta el 1 de mayo. Sí. Esto en realidad es un rejunte muy, muy chico del Viejo del Mar, ¿no? Porque yo pinté 120 obras del Viejo del Mar y se mostraron 25, 30. Quedó la mayoría afuera. Por una cuestión de tamaño también, son obras muy grandes, la mayoría. Y bueno, había muchos bocetos también. Y bueno, no, creo que quedó una parte importante afuera. También era difícil enmarcar, embastar semejante cantidad de obras, ¿no? Sí. Y tampoco había lugar donde exhibirlas. Sí, no sé cómo las almacenás, necesitabas un taller urgente ahí. ¿Y cuánto tiempo te llevó entonces producir toda esta serie? No, las producí a lo largo de un año. Bueno, Sí. Bastante rápido para Sí, bastante rápido y seguido, sí. Es como diariamente. Ya te lo tomás como un trabajo. Me divierte, iba y lo hacía, y sí, y aparte pintaba uno y se me ocurría, porque bueno, uno de pronto si va a ver la muestra ve que está Marilyn Monroe, entonces uno dice, ¿qué tiene que ver Marilyn Monroe con Hemingway? Bueno, y mucho en realidad, ¿no? Yo empecé a hacer conexiones y links, diálogos. Por ejemplo, el viejo, el personaje hablaba cuando estaba en medio del mar, escuchaba en una radio de transistores a los jugadores de béisbol, y era admirador de Joey DiMaggio y hablaba de Joey DiMaggio. Fue el primer esposo. Claro, Joey DiMaggio era el primer esposo de Marilyn, y entonces me pareció bien pintarlo a Joey DiMaggio, a Marilyn, los otros novios de Marilyn. Y bueno, así iba como desplegando, ¿no? Hice una parte con leones y con toros, que no son toros, son búfalos, que él veía desde el mar a la costa de África, y veía los leones, veía los búfalos. Así que bueno, entonces se amplió el universo y empecé a hacer conexiones, que eso es lo lindo, te empezás a divertir y a ir para otros lados, y eso es muy enriquecedor porque aparece el mundo. Eso está bueno, porque aparece Marilyn Monroe, aparece Nueva York, aparece el béisbol, aparece un montón de cosas. Claro, eso lo entendí cuando leí el libro, estaban los jugadores ahí de béisbol con... Claro, los Diablos de Cincinnati. Y después también él hablaba, al principio habla de la Virgen del Cobre, que la tiene colgada en su cuarto, una imagen. Y yo dije, la Virgen del Cobre, qué raro. Entonces yo inmediatamente la dibujé. Hice varias. Bueno, para terminar te quería preguntar sobre un proyecto que mencionaste al principio, que es Eloísa Cartonera, que es un hito dentro del mundo editorial de Argentina. ¿Cómo sigue ese proyecto? Vi que tienen un espacio relativamente nuevo en la calle Venezuela. Sí, tenemos un tallercito lindo, pequeño, en Boedo.
Hacemos libros, ya no tanto como antes, porque bueno, con la pandemia cambió mucho todo el tema de todo. Cambió el tema porque ya no nos podíamos juntar, estaba difícil todo, no se podían vender, así que fue muy duro. Y bueno, ahora estamos reorganizándonos, pero bueno, estamos como comenzando de nuevo, pero no sabemos qué va a pasar porque ya va cambiando el mundo también. Pero bueno, seguimos fabricando, pero ya no como antes. ¿Ahora van a estar en la Feria del Libro? Vamos a estar en la Feria del Libro. Y eso. Sí, vamos a estar ahí, porque cumplimos 20 años y bueno, vamos a estar ahí. Sí. Y vamos a ver qué pasa. Qué lindo tener un proyecto que se extienda tanto en el tiempo, que siga funcionando. Es muy poco habitual. Sí, los libros a la gente le gustan y los leen, ya no tanto como al principio, ¿no? Pero bueno, sí, sigue. Bueno, mil gracias por esta charla. No, por favor.